Queridos hermanos, que les bendiga otra vez. Gracias a Dios por este tiempo, este privilegio. Así que quiero que me acompañen a la Biblia en el libro de San Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 52. Cuando todos lo tengan, y un fuerte gloria a Dios. Lucas 2, 52. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a leerlo una vez más. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Señor, hermanos, pueden sentarse. Y el tema del mensaje es creciendo en gracia. Creciendo en gracia. El anhelo, hermanos, del padre y la madre siempre ha sido que su hijo o su hija, que sus hijos crezcan. El anhelo y el deseo de la madre y el padre es de que sus hijos vivan una vida bien, que vivan confortable, que ellos crezcan, que se desarrollen, que ellos hagan lo que quieran hacer en la vida. Eso es el anhelo del padre y la madre. Porque yo estoy seguro de que todos los jóvenes que son cristianos, que hacen las cosas de Dios, los padres están orgullosos porque ven a sus hijos haciendo algo bueno para el Señor. Es decir, que el padre y la madre, el anhelo de ellos es de ver a sus hijos crecer, es de ver a sus hijos de empezar desde pequeño, de 1 año, 2 años, y que crezcan hasta que sean adultos ya. Y esa es una gran bendición de un padre, de una madre, de ver a sus hijos crecer, de que ellos miren a sus hijos enfrente de ellos cada día crecer. Y lo hermoso es de que como están con ellos todos los días, no se da cuenta que está creciendo, pero después de tiempo se pone a pensar y mira a su hijo y dice: wow, ha crecido mi hijo, ha crecido mi hija. Y ese es el anhelo de todo padre y todo madre. Y cuando el hijo hace algo bueno, y cuando el hijo se porta bien, el padre y la madre está orgulloso. Amén. Y cuando el padre mira de que su hijo o su hija o todos sus hijos están en el Señor, están haciendo algo para el Señor, se están portando bien, esa es una alegría que llega al padre. Podemos ver el versículo que dice, un versículo en Proverbios 15:20: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Es decir, el hijo sabio alegra al padre, el hijo de que obedece, el hijo de que, o los hijos, todos, los hijos de que hacen lo bueno, que buscan al Señor, eso da alegría a los padres. Eso da como un orgullo a los padres, porque los padres ven de que sus hijos van a ser bendecidos. Pero dice la segunda parte del versículo: mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hombre necio, hay hijos necios, hay hijos rebeldes, hay hijos, hermanos, de que ellos le gustan el pecado, le gustan las cosas malas, y los padres se entristecen, porque quizás muchas de las veces los padres no les han enseñado a fumar, no les han enseñado a andar en drogas. Pero muchas de las veces se mira en estos tiempos de que tantos jóvenes, hermanos, de que se han crecido, pero se han crecido en las calles. Tantos jóvenes, hermanos, de que se han crecido en las drogas, que se han crecido con malas amistades, se han crecido con cosas malas. Y eso da dolor a los padres, porque ni un padre quiere ver a su hijo en la cárcel. Ni un padre desea ver a su hijo muerto porque lo mataron por andar con malas amistades. Ningún padre desea eso para su hijo.
Pero un padre desea lo mejor para su hijo. Un padre desea ver su hijo crecer. Desea que su hijo empiece desde pequeño y se haga un adulto. Un padre anhela ver a sus hijos crecer. Y una madre anhela ver, pero ¿qué pasa cuando el hijo menosprecia las palabras de sus padres? Los padres se ponen tristes porque están desobedeciendo. Pero nosotros tenemos que saber de que nosotros como jóvenes tenemos que obedecer al Señor y a nuestros padres, para que ellos estén orgullosos con nosotros y para que nosotros también hallemos la gracia del Señor con nosotros. Y así como un niño, hermanos, crece desde pequeño, tiene un crecimiento, así es también nuestras vidas espirituales. Nosotros vemos, hermanos, el ejemplo de un niño, como un niño empieza desde pequeño. A los primeros meses, los primeros años, bebe leche, pero después le empiezan a nacer los dientes y empieza a comer comida más sólida. Y el niño está creciendo. Y después de tiempo, el tiempo se pasa tan rápido porque ahora el niño ya puede caminar, ya puede correr, hasta ya puede hablar. Aleluya. Pero no solo termina ahí, porque sigue el crecimiento. Porque ahora el niño lo meten a la escuela y el niño ahora está aprendiendo nuevas cosas. Ahora no está creciendo de cuerpo o de estatura solamente, sino que también la mente la está creciendo también. De la escuela, de tareas y de las cosas de Dios también debería de estar en la mente de ese niño. Pero el crecimiento no para ahí, porque sigue el crecimiento, porque ahora el niño está en la middle school y ahora el niño está en la high school y ese niño ya se convierte en un adulto ya. Los niños crecen rápido y después de unos par de años, ahora ya es adulto, ya tiene sus 18, sus 20 años, pero aún no termina el crecimiento. Vemos de que hay mucha gente, muchos jóvenes que quieren seguir estudiando y siguen estudiando y eso es continuando a crecer. Ellos continúan estudiando y hay otros de que se ponen a trabajar y eso es ya otro crecimiento también. Porque en el trabajo la mayoría de las veces empiezan de abajo y de ahí empieza a escalar, empieza a crecer. Es decir, de que en la vida, en todas partes, aspectos de la vida, hay un crecimiento. Amén. Sí, amén. Entonces, si estamos hablando de la vida espiritual, también hay un crecimiento. Y Dios quiere que nosotros crezcamos. Así como hay un crecimiento en nuestras vidas seculares, así como los niños crecen y se convierten en adultos y empiezan sus propias vidas, así nosotros, nuestras vidas espirituales también tienen que tener un crecimiento. Aleluya. Dice Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como el niño llora para comer, cuando los niños tienen hambre se ponen a llorar, y aquí dice desead como un niño recién nacido. Así como el niño desea comer, no puede hablar y no le puede decir a la mamá, no le puede decir al papá que tiene hambre, pero se pone a llorar y uno ya bien sabe de que tiene hambre. Pero así como ese niño desea comer, nosotros tenemos que desear también. Aleluya. Crecer en el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Tenemos que desear, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros tenemos que tener ese deseo de crecer. Así como nosotros vemos el crecimiento de muchos en la vida secular, nosotros también tenemos que tener ese deseo de crecer en nuestras vidas espirituales. Y ya que nosotros, hermanos, hacemos tantas cosas en la vida espiritual, ya es para que nosotros estemos ya creciendo, estemos ya casi como adultos espirituales. Porque si estamos aquí y hay muchos hermanos de que son cristianos por muchos años, jóvenes de que han nacido en el Evangelio, es decir, de que ya deberíamos ya de estar ya avanzados de edad en la vida espiritual.
Pero muchas de las veces, hermanos, vemos de que no hay un crecimiento espiritualmente. El joven se crece en adulto, quizás sí, pero espiritualmente es el mismo. Y muchas de las veces esto se mira en estos tiempos porque hay un crecimiento secular del cuerpo físico, pero no hay un crecimiento en nuestras vidas espirituales. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire qué tremendo este versículo. Nos está diciendo de que nosotros ya deberíamos de ya saber la palabra del Señor. Quizás no ser perfectos o maestros, pero ya deberíamos ya tener un crecimiento ya en nuestras vidas espirituales. Pero aquí dice, pero debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. Hay tanta gente, hermanos, de que son cristianos por mucho tiempo, por muchos años, pero no se ha habido un crecimiento en esa persona. No se ha visto, hermanos, un crecimiento o un avance en la vida espiritual, sino que solo se queda sentado por años y no tiene ese deseo ni esa iniciativa para hacer algo para el Señor. Muchas de las veces hay gentes, hermanos, hoy en este tiempo, de que se dicen ser cristianos, pero ellos solo se quedan sentados en la banca y llegan al culto y se van y siguen esa rutina por años, y ahí no hay un crecimiento. Y aquí dice, porque después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Es decir, de que después de tanto tiempo como que no hemos aprendido nada y todavía estamos en el principio. Y habéis llegado a ser tales que necesitéis la necesidad de leche y no alimento sólido. Es decir, hermanos, de que hay mucha gente en estos tiempos de que no se mira un crecimiento. Y quizás se le ha dado muchas oportunidades, pero muchas de las veces por no querer o no tener interés, no hay un crecimiento. Aleluya. Y dice el versículo 13, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, hermanos, de que todo aquel de que no ha avanzado y no ha crecido espiritualmente, todavía es niño espiritualmente. Y yo sé que si alguien le dice a un adulto que es un niño, se va a ofender. Pero es la verdad, amén, porque la palabra aquí dice, si no hay un crecimiento en nuestras vidas espirituales, nosotros somos niños espiritualmente. Y el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, de que ya un adulto espiritualmente ya entiende más, ya el adulto ha crecido más. Es igual a las vidas regulares, hermanos, en las vidas seculares, porque todos sabemos de que el padre aconseja al hijo, no el hijo al padre. El padre aconseja al hijo porque el padre ha vivido la vida y él conoce. Pero el hijo no le puede andar aconsejando al padre porque el hijo no ha vivido nada. Pero aquí dice de que ya los maduros ellos ya tienen ese discernimiento del bien y el mal. Es decir, de que ya cuando hay un crecimiento en nuestras vidas espirituales, ahora ya podemos discernir más el bien y el mal. Y tenemos más carácter para decir no. Hay muchos cristianos que quizás todavía les gustan el mundo. Muchos cristianos de que todavía les gustan tomar. Cristianos de que todavía les gustan pecar. Y son niños espirituales porque ya una persona con muchos años de ser cristianos
no debería tener ese deseo de tomar, ese deseo de pecar. Pero eso se mira hoy en día porque no hay un crecimiento. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento. Amén. Hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Podemos ver, hermanos, ejemplos en la Biblia, hermanos, de jóvenes de que tenían un crecimiento. Podemos ver, hermanos, a ejemplos muy comunes de que nosotros, hasta los niños se saben de estas historias. Podemos ver a Samuel, cómo Samuel era obediente a Elí, cómo él obedecía. Nosotros tenemos que ser obedientes, nosotros como jóvenes tenemos que obedecer. Acordémonos, hermanos, de que no lo sabemos todo, no somos perfectos, ni los adultos tampoco, pero nosotros como jóvenes deberíamos de recibir el consejo del padre, el consejo de la madre, el consejo de un líder, el consejo de un pastor. Y nosotros tenemos que tomar eso con el deseo de crecer. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros crezcamos. Ejemplos como hombres jóvenes como José, que José lo llevaron a otro lugar, vendido por sus hermanos, pero él siempre le obedecía y honraba al Señor, y honraba también a Potifar. Y este hombre se le presentó el pecado a este joven, pero él corrió porque él ya tenía un crecimiento espiritualmente. Quizás otro joven hubiera caído ahí, pero este joven corrió. Él corrió porque él ya tenía un crecimiento. Podemos ver también el ejemplo de los 4 hebreos, como cuando ellos estaban en Babilonia. Ellos no se envolvieron en los pecados del mundo, porque ellos ya tenían la palabra del Señor en su corazón. Amén. Un joven que tiene ese deseo de crecer siempre mantiene la palabra del Señor en su corazón, para que nunca se olvide. Tantos versículos, hermanos, en la Biblia, en Proverbios, de que hablan de mantener la palabra del Señor en nuestros corazones. Y esa es una gran verdad, hermanos, porque nosotros no podemos olvidarnos de la palabra del Señor, porque la palabra es lo que nos guía. Pero el ejemplo más grande, el modelo más grande es Jesús. Amén. Vemos de que Jesús, aquí en el versículo que leímos, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos que saber de que Jesús nació en este mundo. Entonces, Él tuvo que crecer también. Él no nació ya adulto, sino que nació un bebé. Pero Él crecía. Y podemos ver, hermanos, en los versículos anteriores, en el versículo 46 del mismo capítulo: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en el medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Mire, este joven, este niño de 12 años tenía. Y más arriba habla de que estaban en fiesta y después se habían ido y habían dejado a Jesús en Jerusalén. Pero ahí estaba Jesús con los maestros de la ley, con los que sabían la ley, con los que sabían las leyes de Dios. Es decir, de que este niño Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él no andaba en las calles, no andaba quizás pecando, no andaba haciendo cosas malas, sino que Él estaba hablando del Señor. Él estaba hablando de Dios. Y dice aquí y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús de 12 años estaba hablando del Señor, estaba hablando de Dios, y la gente se maravillaba. Aleluya. Y la gente se sorprendía, para que los maestros de la ley estaban sorprendidos de las preguntas y las respuestas de que Jesús daba, y ellos estaban sorprendidos, pero era porque Jesús ya tenía un crecimiento ya. Jesús ya sabía ya la palabra de Dios, y Él sabía lo que tenía que decir, y Él había venido con el propósito
del Señor, de Dios. Y él obedeció. Y por eso él es el mejor ejemplo, porque él, hermanos, vino a cumplir la voluntad del Señor. Jesús es el mejor ejemplo para cada Amén. uno de nosotros. Amén, hermanos. Porque los humanos siempre tienen sus errores. Los humanos siempre hacen algo, ¿verdad?, indebido. Hasta la persona de que se dice ser más santo es pecador también, porque nosotros no somos perfectos, pero por eso Jesús es el mejor ejemplo. Y aquí nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Nosotros como jóvenes también tenemos que reconocer de que necesitamos tener un crecimiento también en nuestras vidas. ¿Y cuáles son, hermanos, las claves para tener un crecimiento? Podemos ver en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, teniendo la gracia de Dios. Cuando el Señor está en nuestro corazón, cuando el Señor está en nuestras vidas, nosotros tenemos la habilidad de crecer. Porque ahora, hermanos, tenemos ese deseo de crecer. Porque el Señor está en nuestro corazón. El Señor no va a habitar en el alma y el corazón de la persona que quiere pecar, en la persona que quiere hacer lo malo, en la persona que tiene pensamientos malos, sino que el Señor va a habitar en el alma y el corazón de aquel que tiene ese deseo de crecer. Y cuando el Señor, hermanos, está en nuestro corazón, nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestro corazón. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. El esfuerzo es persistir, permanecer. Nosotros no podemos solo tratar de crecer por un poquito de tiempo, por unos meses, por unos años. Hay mucha gente de que se convierte y le dan con todo, 1 año, 2 años. Pero después como que ya no va a la iglesia, como que ya no quiere leer la Biblia, ya no tiene ese deseo de buscar a Dios, ya no hay un crecimiento. Pero nosotros tenemos que esforzarnos para tener un crecimiento y que nunca termine. Porque Aleluya. nosotros no vamos a ser perfectos, pero siempre hay lugar para ser mejor, hay lugar para crecer. Amén. Siempre nosotros tenemos que vivir con esa mentalidad de que siempre, todos los días, podemos aprender algo nuevo en cualquier instancia de la vida. En cualquier momento de la vida, nosotros podemos aprender algo nuevo. En cualquier aspecto, porque nosotros no somos perfectos. Y así es lo mismo también en la vida espiritual. Porque nosotros, hermanos, tenemos que vivir con esa mentalidad de crecer, de aprender algo nuevo, de leer la Biblia más. Hay gente, hermanos, de que han leído toda la Biblia, pero quién sabe, quizás la lee otra vez y mira algo diferentemente a lo que lo leyó la primera vez. Es decir, de que siempre nosotros estamos aprendiendo. Y si podemos ver, hermanos, otras claves para crecer en el Señor, podemos ver la palabra del Señor. La palabra es que los guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros, si tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, no los vamos a desviar. Los jóvenes hermanos en el ayer de que mencioné y muchos más, ellos tenían la palabra del Señor en su corazón y ellos no cayeron porque la palabra estaba en su alma y en su mente para siempre. Así que nosotros usemos la palabra para ayudarnos, para que nosotros crezcamos más. La oración también. Cuando nosotros hablamos con el Señor, nosotros tenemos una comunión con el Señor y así vamos a crecer más. Porque si no oramos al Señor, si no nos postramos y no tenemos una conversación con el Señor, no vamos a crecer. Porque nunca hablamos con el Señor. Aleluya. Pero si nosotros oramos, los congregamos, si estamos juntos aquí en la iglesia, si buscamos a Dios, vamos a crecer y también obedecer al Señor.
El obedecer, hermanos, es algo muy importante, porque nosotros en nuestras vidas obedecemos. Y usted quizás dice, a mí nadie me manda, pero en todo aspecto de la vida nosotros obedecemos. Hay gente que tiene que obedecerle al jefe. Los estudiantes tienen que obedecer a los maestros y los maestros. Los hijos a los padres. Y todos nosotros debemos de obedecer lo que dice el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Que nosotros tengamos frutos. Que nosotros crezcamos. Es para que nosotros ya, hermanos, los jóvenes también, y toda la iglesia, es para que nosotros deberíamos de dar más frutos. Pero muchas de las veces, hermanos, toda la humanidad ya no tiene ese deseo de crecer. Hay muchos jóvenes de que ya no tienen ese deseo de buscar a Dios, no tienen ese deseo de quizás aprenderse otra alabanza, de aprenderse más versículos. Pero nosotros tenemos que tener ese deseo de dar frutos a Dios. Podemos ver, hermanos, en el libro de San Juan, Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire qué tremendo. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, cuando nosotros no damos frutos, ya no servimos para nada. Ya es para ya tirarlo y que se quemen ya esas hojas, ese fruto, ese árbol. Pero si nosotros damos fruto y si nosotros tenemos ese deseo de dar fruto, el Señor nos va a ayudar. Cuando nosotros tenemos ese deseo de venir al culto, no solo a sentarnos, sino que a de verdad llenarnos del Señor, el Señor nos va a llenar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Gloria a Dios. Es decir, de que nosotros tenemos que tener ese deseo de crecer. Entonces, eso debe ser como rema en nuestras vidas. Eso tiene que ser palabra en nuestras vidas para que nosotros, siempre que vengamos con el propósito de crecer. Cada uno de nosotros necesitamos aún crecer más. Y el Señor tiene tantas cosas para nosotros, pero nosotros tenemos que tener el deseo de crecer. Gloria al Señor, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios te quiere dar en nuestro tiempo. Vamos a dejar a nuestro pastor con cada uno de nosotros. Aleluya. A su nombre. Gloria. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos hemos gozado con los jóvenes en esta noche. Nos hemos gozado con los jóvenes en esta noche. Amén. Como padre de familia, el ver que los jóvenes participan nos alegra, nos motiva. Y dice, bueno, están a brecha en el camino. Y qué bueno que todo padre de familia inste a su hijo que pasa también, que se aprenda versículos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es espíritu, es vida, es poder, es salvación. Cuando nosotros, hermanos, nos aprendemos un versículo, no solamente es por aprenderlo, sino para ponerlo en práctica, para ponerlo en obra. Amén. Nos deleitamos, hermanos, al decir un versículo de memoria. Y Dios les bendiga, porque se ve que va a haber un crecimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Déselo fuerte, hijo de Dios. En este versículo que leyó el hermano Ezequiel, hermanos, podemos ver el desarrollo de Cristo. Allí vemos 3 crecimientos de Cristo. ¿Cuál es el primero? Dice que el niño crecía en sabiduría. Es decir, que Cristo crecía en sabiduría. No solamente crecía en estatura, tenía el crecimiento de estatura también, iba creciendo. Pero al mismo tiempo del crecimiento, hermanos, de crecer en estatura, iba creciendo en sabiduría. De tal manera que cuando la gente lo veía hablar, la gente quedaba impactada al ver que el niño, hermanos amados, hablaba con una sabiduría extraordinaria. Se entraba al templo, detrás
entraba a las sinagogas, hermanos, y comenzaba a hablarle con los maestros de la ley. Y ellos quedaban aterrados, porque Él es el Todopoderoso. Crecía en sabiduría, en estatura, y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Denle un aplauso a Cristo. Los hombres quedaron impactados. ¡Qué niño! ¡Qué sabiduría! Yo no sé cuántos de nosotros, cuando hemos visto a un niño predicar, a un niño predicador, y nos quedamos, ¿cómo habla ese niño? Con sabiduría. Imagínense cómo quedaban estos maestros. Quedaban boquiabiertos, hermano, al ver a Cristo, al ver al niño hablar con sabiduría. Y él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Aunque estemos viejos, comencemos a crecer en sabiduría. Diga conmigo, en sabiduría. Ahora no vamos a crecer en estatura, por lo menos vamos a crecer por los lados. Amén. Ya nadie quiere crecer por los lados, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que crecer en sabiduría. No importa la edad que uno venga al camino del Señor, pero decirle, Señor, yo necesito un desarrollo, un crecimiento. No nos vamos a quedar enanos. ¿Cuántos quieren crecer? Aleluya. Crecer en sabiduría. Y el principio de la sabiduría, la Biblia dice que es el temor a nuestro Padre Celestial. Así que hay que pedirle sabiduría al Señor, hermano, pero con fe, dice la Biblia, no como las olas del mar. Usted sabe que las olas van y vienen, meses, mi hermano, la gente que está metido en la playa, sino que cuando nosotros le pedamos sabiduría al Señor, tiene que ser con convicción, con certidumbre, hermanos, que nosotros vamos a recibir la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Y sobre todo, el temor a Dios. Para crecer en sabiduría lo necesitamos. El temor a Dios es respetarlo, es obedecerle, es, hermanos, entregarnos al Señor, es aborrecer lo malo. La Biblia dice que el temor a Jehová es aborrecer lo malo, la soberbia, la boca perversa, los pies, hermanos amados, que son presurosos a correr a ser hermano, aborrecer todo lo malo de nosotros. Cuando alguien aborrece lo malo, ese hombre comienza a crecer en sabiduría. Y eso es lo que nosotros necesitamos, usted y yo, crecer en sabiduría para pedirle a Dios que nos use, que seamos instrumentos poderosos para enviar la palabra del Señor, para ser instrumentos en este mundo que se está perdiendo cada día, hermano, por falta de palabra, por falta de sabiduría. El Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Debemos de empaparnos del conocimiento de la palabra de Dios para manifestar el evangelio de Cristo a la gente que se pierde cada día. Y es menester necesario que los jóvenes, los viejos, tengamos un crecimiento, un desarrollo espiritual, y que le pidamos, Señor, yo no me voy a quedar enano, yo no me voy a quedar con estas 3 alabanzas, yo no me voy a quedar con estos 4 mensajes que me los he aprendido de memoria, no me voy a quedar con estos 5 salmos que me aprendí, no me voy a quedar con esto. No, quiero un desarrollo, un crecimiento espiritual, y Dios lo va a hacer en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Pidámosle al Señor, pidámosle con hambre, con fe, pidámosle al Señor, hermano, con entrega, con todo nuestro corazón. Hay que esforzarnos. La palabra del Señor dice que hay que esforzarnos. Amén. Así que Dios les bendiga a todos en el nombre de Cristo. Den un aplauso a Cristo, hermano. Nos hemos gozado esta noche. Amén. Nos hemos gozado cantándole al Señor, orando. Sigamos adelante. Este es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano no es andar ahí por los malls, sino estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Yo me alegré y me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Ahora no, la gente nos vamos a la iglesia, no quiero ir. Hermano, uno tiene que buscar el gozo. A la gente como que a empujones viene a la iglesia. Hay una alabanza que dice al empujón. Escúchenlo, busquen en YouTube, está al empujón, hermano. La viejita estaba viendo una novela y al empujón, vámonos para el culto. A ver, sí, hay muchos cristianos que al empujón, pero ahí vamos. Amén. Pero no es porque la gente lo esté empujando. Busque de Dios. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser
hallarlo, llamarle, que tanto que Él se está acercando. Cuando el hombre se acerca a Dios, Dios también se acerca. Cuando nosotros nos alejamos, también Dios se aleja. Y muchos dicen, Señor, no te siento, estás lejos. Usted está lejos de Dios. El Señor está ahí y el Señor está esperando que uno clame a Él para que Dios, hermanos, se manifieste en nuestras vidas. Así que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte a Cristo en esta hora. Gloria al Señor.